Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. La inversión en infraestructura cae mientras el costo de la deuda se eleva. También las maestras mexicanas ganan 18% menos que sus colegas docentes y Uber encuentra una oportunidad de negocio en los tiempos de traslado. Es jueves 15 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Gonza? Buenos días. Muy contento, la verdad, de estar en este Daily de jueves, ya casi cerrando la semana. Correcto. Y hoy es un día especial, ¿no? Para los maestros en México. Así es, les mandamos un abrazo y una felicitación muy, muy grande a las maestras y a los maestros de nuestro país, personas que sin lugar a dudas todos los días generan un cambio muy relevante en muchas personas y además, pues yo sé que suena cliché, pero de verdad están moldeando el futuro de este país. Sabemos que es un reto cada vez más complejo, lo entendemos. De hecho, vamos a hablar acerca de una de estas complejidades en uno de los temas que ya mencionamos en nuestra introducción. Pero bueno, un abrazo a todas y a todos. Yo sí quiero aprovechar además para mandarle una maestra a la que quiero mucho, a María Magdalena, quien nos escucha todos los días. De verdad, muchas gracias por sintonizarnos, por darnos play. Pero bueno, vámonos ya con la información, mi querido Fer, porque antes de seguir con los temas magisteriales, resulta que la inversión en la infraestructura, la inversión que se hace en obra pública, la inversión que hace el gobierno en, digamos, todo esto, digamos, todos los proyectos físicos para beneficiar a la población, tocó piso. En contraste, el costo de la deuda está por los cielos. Ahora sí que el mundo, por lo menos al revés en lo que se refiere al gasto público. Sí, la verdad es que esas cifras que reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues demuestran ahí un desequilibrio, un desbalance. Como dijiste, esta inversión pública en infraestructura está dirigida, por ejemplo, a carreteras, hospitales, escuelas, centros educativos, que es uno de estos temas que traemos el día de hoy, pero también en puertos y aeropuertos. Uh-huh. Y estas cifras que reportó Hacienda mostraron niveles menores a 2023, mientras que el pago de intereses por deuda pública está en su punto más alto en los últimos 20 años durante el primer trimestre de este 2025. Queridos podescuchas, si ustedes cuando viajan en carretera ven que está hecha pedazos, si los hospitales a los que acuden, por lo menos del estado, no funcionan, si las escuelas no tienen suficientes bancas o equipamiento, si el aeropuerto al que visitaron de verdad también está en un estado lamentable, esta es la razón. La razón es que la inversión pública del gobierno está en niveles históricamente bajos al tiempo que cada vez pagamos más y más por el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Básicamente intereses y las comisiones que nos cobran como país las instituciones financieras que nos otorgaron ese dinero en un primer lugar. Entonces, estamos ahora sí que trasladándolo a finanzas personales. Es como si estuviéramos pagando más por los intereses de nuestras tarjetas de crédito de lo que estaríamos gastando o abonando en, por ejemplo, comida, ropa o algún otro bien que sea necesario para realizar nuestro propio trabajo. Fíjate que a mí me llamó bastante la atención aquí la información que nos comparte nuestra colega Dainzú Patiño, y ella entrevistó a Diego Díaz, coordinador de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien le comentó que este descenso está relacionado con la conclusión de las obras emblemáticas de la administración pasada, López Obrador, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que mostraron una aceleración antes del cambio de administración. Entonces creo que había como estas grandes obras que estaban acaparando esa inversión pública,
Entonces, ahora que ya no se detienen esos proyectos, pues los niveles de inversión bajaron considerablemente. Correcto, si uno veía las cifras de Hacienda hace algunos años, parecía que la inversión en infraestructura estaba muy por encima de sexenios o administraciones anteriores, y quizá la percepción era, bueno, a lo mejor se está yendo a alguna carretera, a lo mejor están arreglando algunos hospitales, a lo mejor está, digamos, hay una reparación importante de los centros educativos. No, eran estas grandes obras de infraestructura que al concluir simplemente dejaron la factura que tenemos que pagar, y bueno, a esto se le suma desde luego que el costo financiero que estamos pagando también es en su mayoría sí del gobierno federal, pero también de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que reportó su mayor nivel desde que se tiene registro para un primer trimestre del año, al superar los 300,000 millones de pesos. Esto es un crecimiento de más o menos 12% respecto del mismo periodo del año pasado. Entonces, como les decíamos, estamos pagando más por la deuda, seguimos pagando la fiesta del gasto que observamos en la administración anterior, mientras que nuestra infraestructura, que es tan relevante para el crecimiento económico, se mantiene a la baja. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Fer, porque Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, busca incluir un capítulo de semiconductores en la revisión del TEMEC. Ya se ha adelantado mucho que será este mismo año cuando comience las mesas, o cuando arranquen las mesas de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para determinar el futuro de este acuerdo comercial. Y bueno, Ebrard enfatizó la importancia de esta industria con la entrega oficial del sello hecho en México a Circuify Semiconductors, una empresa fundada por ingenieros mexicanos de alta especialidad y que se dedica al diseño de chips de hasta 3 nanómetros. Mi querido Fer, ¿qué tan importante es esto? La verdad es que es un anuncio sumamente relevante. Sí se entiende, o también si nuestros podescuchas recuerdan el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otras cosas, de levantar una fábrica de chips en el país. Actualmente México sí es parte de la cadena productiva de semiconductores, pero se encuentra en las etapas de ensamblaje y evaluación de estos componentes. En el caso de Circuify Semiconductors es bastante también relevante una empresa de esta categoría, porque si bien se dedica al diseño de chips, son de 3 nanómetros, que representan una tecnología que quizá no es de punta, sí es bastante avanzada. Se utiliza en teléfonos de gama media alta, por ejemplo, por tener un caso de uso que todas las personas tienen, o en computadoras, también en automóviles. Y eso sí creo que es importante destacar, que el hecho de que el diseño de chips no es igual a la fabricación, justo en esta reunión de Marcelo Ebrard, en donde habló de incluir un nuevo capítulo de semiconductores en el marco del TEMEC, también están participando empresas de talla internacional como Cisco, Foxconn, Skyworks, Qualcomm e IBM, en conjunto con otros organismos de gobierno que tienen esta intención de colaborar con la propuesta y construir estrategias orientadas a potenciar la proveeduría local y la cadena de semiconductores de alto valor, Gonce. Entonces, sí es un anuncio bastante importante, es una industria geopolíticamente muy, muy relevante. Correcto. Esto también creo que es una cuestión que debemos destacar. Si hay sectores que son clave en estos momentos de cambio geopolítico, como bien lo mencionas, es los semiconductores, la gran mayoría de ellos fabricados todavía, o por lo menos los que consumen Estados Unidos, fabricados en Taiwán, una pequeña isla en el Pacífico Sur, que Estados Unidos cada vez está menos dispuesto a defender. Por ello, acercar la producción aquí a América del Norte, en donde en teoría tenemos una mejor relación comercial, aunque la verdad desde el 20 de enero uno ya no sabe lo que tiene con Washington, hace sentido en términos de inversiones. La Secretaría de Economía también destacó que con estos avances México se posiciona como un destino estratégico para la industria de los chips, que impulsa la innovación y consolida las alianzas para fortalecer su papel en el escenario global. Me parece todavía un poco hiperbólico esa parte, no creo que estemos todavía parados en ese sitio, pero es positivo el anuncio sin lugar a dudas. Lo que no está tan padre, Fer, es la nota que nos llegó precisamente del otro lado de la frontera, porque el Partido Republicano, que tiene mayoría en la Cámara de Representantes, que además tiene el voto del vicepresidente
de Estados Unidos en el Senado para poder aprobar este tipo de leyes. Trump está muy a favor de esto, y es que este partido va por un impuesto de 5% a las remesas y así darle una lanita extra al gobierno de Trump. Es correcto, los republicanos actualmente están discutiendo justo esta propuesta de recaudación de impuestos que incluye, entre muchas otras cosas, tasar el envío de remesas a México. Y pues creo que esto sí es un problema bastante grande para los mexicanos, porque únicamente así, el dato que se registró en 2024 es que México recibió 64,747 millones de dólares en remesas, y en lo que va de este año, es decir, en el primer trimestre, el flujo de estos recursos ya acumula los 14,269 millones. Entonces, sí es una noticia bastante mala para la gente que envía y recibe este dinero. Un golpe muy duro además a muchísimas comunidades en nuestro país que viven prácticamente de las remesas que envían sus familiares allá en Estados Unidos. Y mira, Fer, de ser aprobada esta ley, Banamex estima que el efecto en los envíos de remesas sería bastante limitado aún así, con una reducción de apenas 0.1% del PIB. En ese país hay 17.7 millones de trabajadores mexicanos, de los cuales 7.5 millones nacieron en México, y la mayoría podría mantener vínculos estrechos con sus localidades de origen, con el consiguiente envío de remesas de acuerdo con la institución. Desde luego, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo, pero es que aunque sea una reducción de 0.1% del PIB en términos macro, como plantea Banamex, el efecto en las personas, digamos, en las familias directamente, sí puede ser significativo. Quedarse en lo macro en este tipo de análisis me parece que es incorrecto. Claro, porque al final tenemos que ver también cómo impacta en estas comunidades. E igual, creo que lo que tú mencionabas, el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum ya expresó el rechazo a la imposición del impuesto, y algo que se me hizo relevante en el discurso es que lo calificó como una iniciativa injusta y discriminatoria. Correcto, pues la verdad es que una noticia poco amable en términos económicos. Y bueno, ahora sí llegamos a uno de nuestros temas centrales de este episodio. Y bueno, les decíamos que es Día del Maestro, Día de la Maestra, pero todavía ellas, las maestras, ganan 18% menos que sus colegas hombres. Esto pese al decreto que se aprobó muy al inicio de la actual administración, que prohíbe las brechas salariales por razón de género. Y bueno, las diferencias se mantienen en los ingresos del magisterio, y el verdadero reto es la implementación de esta ley, que podría llevar años para realmente erradicar esta distancia salarial que aún prevalece. Con este tipo de noticias, la verdad es que nos damos cuenta cómo siguen afectando las brechas de género a diversos sectores. Ahora nos estamos enfocando en las maestras, y es que sin importar si la escuela es privada o pública, las profesoras de México casi siempre ganan menos que sus pares hombres, y la brecha salarial va desde los 1,000 hasta los 4,000 pesos. Entonces sí son cuestiones muy importantes. Aquí el estudio Género y Nómina Educativa, análisis de la brecha salarial, realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a nivel nacional, señala que las maestras de escuelas públicas, por mencionar este caso, perciben un ingreso promedio cercano a los 13,500 pesos, mientras que los colegas hombres ganan una media de casi 16,500 pesos. Uh-huh. Esta dinámica también se repite en las escuelas privadas, Gonzalo. Correcto, ahí el ingreso promedio de las docentes es de cerca de 11,000 pesos frente a los casi 13,400 pesos de los profesores. Esto básicamente se traduce en que las mujeres dedicadas a la enseñanza ganan 18% menos, que ya les habíamos mencionado, en promedio para la misma profesión. Además, fíjate, las diferencias incrementan conforme avanza el nivel educativo. En primaria y secundaria las maestras ganan casi 10 y 11% menos respecto al salario de los hombres en los mismos cargos, pero por ejemplo ya para la educación media superior el ingreso promedio de las docentes se sitúa 12% por debajo de los maestros, y bueno, ya a nivel superior estamos hablando de una brecha de 19% en universidades públicas y hasta 21% en las privadas. Esta situación te deja un ejemplo de por qué también
las mujeres están decidiendo ser menos maestras, ¿no? Incluso la situación coincide con una realidad nacional, ya que sin importar la profesión, al final las mujeres ganan en promedio 14% menos que los hombres. Y pues en 2023 esta brecha salarial se ubicó 3 puntos porcentuales arriba de la media en la región de América Latina. Y bueno, en la siguiente información, mi querido Fer, creo que a todos nos ha pasado. Estás sentado en tu Uber, en el tráfico, no avanza, con estos calores infernales le pides al conductor que si por favor, o a la conductora que si por favor ponga el aire acondicionado. Ay, a veces lo hacen de buena gana, otras veces medio no tanto. El chiste es que estás ahí sentado, sintiéndote improductivo, a veces contestando alguno que otro correo, mandando mensajes. Pues bueno, este espacio se está convirtiendo también en una gran oportunidad para los anunciantes y la publicidad. Fer, ¿de qué va esto? Fíjate que con este tipo de notas yo recuerdo una frase que dijo Ted Sarandos, el CEO de Netflix, en la que mencionó: nosotros no competimos con otras plataformas de streaming, competimos con Fortnite, competimos con cualquier clase de cosa que nos pueda distraer la atención de los usuarios, y precisamente a esto van este tipo de iniciativas de las marcas. En este caso, Uber tiene una división de publicidad que está aprovechando justo todos esos tiempos muertos, por decirlo de alguna forma, que tú mencionaste, Gonzalo, los del tráfico, los trayectos, en los que los usuarios, pues, en vez de disfrutar, por ejemplo, el viaje, vean anuncios y vean también una experiencia también de compra dentro de la aplicación, durante los viajes, en estas tabletas que ya tienen los vehículos, o también en las otras aplicaciones como las de entrega. En el caso de Uber es Uber Eats. Sí, lo hemos visto en algunos casos, estas pantallitas atrás de los asientos del conductor o del asiento del pasajero. Ahí uno va picando, scrolleando, haciendo la trivia de una serie que no ha visto, creyendo que sabe más de historia de lo que realmente es la realidad. Pero bueno, forma parte de esta nueva dinámica y de este nuevo ecosistema de anuncios para tratar de aprovechar el tráfico. Y es que, de nuevo, Fer, creo que pasamos muchísimo tiempo sentados en el auto, sobre todo en horas pico, y desde luego en días muy específicos, como pueden ser fines de semana, como pueden ser días festivos, algunos puentes. Sí, creo que también es importante mencionar que en este tipo de esfuerzos por monetizar de alguna forma esa experiencia de viaje, también están participando empresas mexicanas. Por ejemplo, la startup Hola Media, que es precisamente la que se encarga de hacer estas alianzas con Uber, con Didi, con las plataformas de movilidad para instalar las tabletas en los asientos traseros. Entonces ahí también hay una oportunidad de negocio para empresas mexicanas. Y bueno, ya que hablamos de temas tecnológicos, les queremos recomendar el episodio de esta semana de Geek Hunters, en el que se habla de un fenómeno que nos afecta a los gamers mexicanos, y digo nos en plural porque tanto Fer como yo lo somos, y es el alto costo de las consolas en nuestro país. Les contamos por qué sucede esto y qué tanto va a empeorar la situación con los aranceles de Trump. Les dejamos la liga en la descripción del episodio. No les vamos a hacer ningún spoiler, la verdad. Solamente les podemos decir que Fer y yo ya vamos a hacer algunos recortes estratégicos en nuestro gasto, ¿verdad? Porque con los videojuegos no nos metamos. Y bueno, ya saben que siempre leemos sus mensajes, y justo Felipe nos escribió sobre el tema de la importancia de leer los términos y condiciones, porque ahí está el secreto de cómo damos nuestros datos, y nos dice... tal cual, interesante nota de los derechos biométricos y la privacidad. Recomiendo leer Privacidad es Poder de Carissa Bellis y Tecnoceno de Flavia Costa. Ambos libros muestran claramente el riesgo de los datos personales. Muchas gracias, Felipe, por compartir aquí con toda la comunidad de Expansión Daily estas recomendaciones. Les repito, es Privacidad es Poder de Carissa Bellis y Tecnoceno de Flavia Costa. Muchas gracias, estimado Felipe. Te prometo que le echamos el ojo a estas publicaciones, y pues si quieres lo comentamos después en alguno de nuestros espacios. Bueno, vámonos ya con la última nota del día, mi querido Fer, porque se siente cada vez más cerca Toluca de la Ciudad de México. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Fer, observatorio, ya sabemos, es clave para conectar la capital del Estado de México con la Ciudad de México a través del transporte público. Y bueno, observatorio se ubica como un proyecto muy integral en esta estrategia de movilidad metropolitana que prioriza el transporte público de alta capacidad, llámese trenes, metro y trolebuses. Y es que mira, durante años, tú lo sabes, la terminal de autobuses de Observatorio funcionó como un mero punto de cruce entre la capital y el Estado de México. Era poco eficiente, pero ahora la promesa del gobierno federal es que a partir de este año va a cambiar la dinámica. A ver, con la puesta en marcha de las 2 primeras fases del tren El Insurgente, se acerca la reconfiguración precisamente de este punto de conexión que será clave para unir al Estado de México con el poniente de la capital. Esto a través de una terminal de 5 niveles y 250 metros de largo. La terminal, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Diana Andrea Zavala, combinará un sistema ferroviario, un nodo de conexión para la línea 1 del metro y la futura incorporación de la línea 12, además de autobuses urbanos, foráneos y servicios de taxi, aunque la estructura separará los modos de transporte por nivel para acortar distancias entre sistemas y facilitar precisamente estos traslados. Entonces creo que es un proyecto que ahorita vemos en construcción. Digo, cada vez que tenemos que ir allá a las oficinas de Expansión, vemos cómo avanza de a poquito este proyecto. Qué maravilla sería, mi querido Fer, que el gobierno destinara mucho más a infraestructura y en inversión física de lo que destina a la deuda en proyectos precisamente que benefician a millones de personas todos los días. Pero bueno, esa es la realidad económica y financiera que afronta la actual administración. Así que ahí lo tienen. Fer, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de jueves. Al contrario, Gonza, siempre es un placer estar aquí informando a nuestros podescuchas, a quienes les recordamos que toda la información sobre este y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y ya saben que también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó